Sean bienvenidos nuevamente al canal y esta vez continuaremos con las clases de tecnologías inalámbricas. Bien, una pequeña explicación sobre las antenas. Regularmente una antena tiene una alimentación que regularmente se representa con una corriente alterna. Esto es porque los electrones van a oscilar de un punto del dipolo al otro punto del dipolo. Que por cierto, estoy comenzando esto con el dipolo porque es las antenas más sencillas. Eso significa que nuestra fuente de corriente alterna tiene una fase y tiene un neutro. A menudo simplemente se le coloca como positivo, pero en realidad tendría que ser más bien una fase. Y lo que sucede es de que, como ya mencioné, la corriente circula de un lado a otro y eso nos genera un... dejen que sea. Ahí está. Eso nos va a generar la onda como tal. De hecho se infla de este motivo y se va cerrando sobre sí mismo. Siempre que sea un dipolo abierto, un dipolo cerrado pues no llega a ningún lado. Bien, el dipolo, la distancia total del dipolo debería de ser aproximadamente lambda sobre 2, es decir, la longitud de onda entre 2, mientras que cada elemento del dipolo debe de ser lambda cuartos. A la parte que va conectada a la fase le decimos el vivo y a la parte que va conectada al neutro le decimos que es el plano de tierra o simplemente neutro, cualquiera de los dos. Esa es la explicación básica. Si nosotros tomamos una antena que se enchufa aquí, es decir, antes de la fuente como lo es una antena de conejo, eso implica que esta parte de aquí, este lambda cuartos del vivo y este lambda cuartos del neutro van a estar aislados. Es decir, no puede haber conexión entre este punto y este otro punto. Eso es muy sencillo de ver con una antena de conejo. Déjenme agarrar tantito la cámara del celular y lo voy a colocar acá. Ahí está. Tenemos una antena de conejo. Una clásica antena de conejo. En un dipolo siempre, tanto el elemento que es el neutro, que es la parte de arriba, como el vivo, que es el centro, déjame ver si ahí enfoca. Esta parte de aquí, lo que estoy tocando en este momento es el neutro, y el punto que se ve en medio, que es el vivo, van a estar aislados. Entonces, siempre que hablamos de un dipolo, no puede haber conexión entre esta y el vivo. De lo contrario, nuestra antena estaría en corto. Ahora, ¿por qué me gusta mucho la cuestión de la antena de conejo? Porque es un dipolo completo. Simple y sencillamente, una de las líneas va hacia el vivo y otra va hacia el neutro. Y podemos ajustar la longitud de la antena para que sea la correspondiente a diferentes frecuencias. Es de hecho la razón por la cual se utiliza así, porque cada canal tenía diferente frecuencia. Entonces lo que se buscaba era buscar una longitud intermedia donde podamos captar la mayoría de los canales. Esto implicaba que, por ejemplo, con una televisión, en el caso más de las analógicas, a veces para ver un canal tenía uno que ajustarle y moverle la antena, aunque para los otros canales no fuera necesario, o incluso al mover la antena para ver un canal se termina perdiendo otro. Entonces, este es un dipolo completo para UHF principalmente, o para lo que es televisión en general. Voy a retirarlo aquí y vamos a analizar otra antena. Ahí está. Aquí tenemos una tarjeta Wi-Fi con una antena monopolo. ¿Por qué es un monopolo? Bien, si analizamos un poquito esta sección de acá, la recubierta está de plástico. Y esta sección de aquí, que es la que toco, sí hay metal, aunque está un poco pintado. Si desensamblamos, vamos a ver el conector SMA. Déjenme ver si ajusta. Donde de nuevo el punto de en medio es el vivo y la parte de afuera es propiamente el neutro.
si checamos dentro de la antena, vamos a notar que hay ese aislamiento. Esta sección de adentro que tiene de metal sigue siendo la parte neutra, y el centro, aunque no enfoca, déjenme, justo ahí está, y el centro que vemos ahí es propiamente el vivo. Ahora, ¿por qué este es un monopolo? Bien, el motivo y la razón, voy a traer una antena más grande. Da bien que este tiene bobinas y probablemente capacitores o resistencias, pero el principal motivo por el cual es un monopolo es porque el plano de tierra solamente llega hasta aquí. Es decir, es compartido con la carcasa. No podemos ver correctamente esta tarjeta inalámbrica, pero adentro debe de haber una cubierta de metal, dentro del plástico, con el cual se hace el plano de tierra. Por lo tanto, al solamente tener un elemento que es el que está levantando, en este caso la fase, podemos darnos cuenta que este es un monopolo. Su plano de tierra es con la carcasa que lo contiene. Y aquí es donde vienen las cuestiones un poco, digamos, capciosas. Esta, al tener varios elementos, como una bobina y probablemente un capacitor o resistencia, tiene filtros para pasar la onda, porque esta antena se supone que es para 2.4 y para 5 GHz. Eso causa una pequeña situación. Significa que está manejando dos bandas, y al manejar dos bandas, por eso tenemos que agregar estos elementos. Bien, voy a retirar esto de aquí. ¿Y qué pasa con los routers? Por ejemplo, este router que tiene varias antenitas. Incluso hay routers que tienen 4 o hasta 6 antenas. ¿Qué son? ¿Dipolos o monopolos? Bueno, si yo agarrara el multímetro y checara entre estas dos conexiones que son a las que llevan a las antenas, voy a notar que hay continuidad. Lo acerco un poquito más. Esos dos puntos con gotitas de soldadura me indican que ahí, bueno, en este sentido, si yo coloco en esos dos puntos, el multímetro me va a decir que tengo continuidad. De hecho, si yo sigo las antenas hasta esta sección de aquí, voy a notar que esta sección es de plástico, y recordemos que el plástico no es conductor. Me está diciendo que solamente la parte interna, el vivo, son las que están yendo cada una de las antenas. En español, ¿eso qué significa? Que no estoy hablando de un dipolo, estoy hablando de monopolos. Solamente que este router inalámbrico tiene dos monopolos conectados. De hecho, si acercamos un poquito más, a ver si enfoca el circuito, van a notar, a ver, dejen, hago un poco más para acá. Ahí donde tengo mi dedo, hay una serie de filtros. Lo notamos porque son pequeños capacitores principalmente, que son filtros pasabanda, alguna que otra resistencia y capacitores. Son filtros pasabanda que lo que hacen es que son idénticos en ambos casos. Y es que, repito, estamos aquí hablando de una antena monopolo, solo que este router tiene varios monopolos. Otra manera de darnos cuenta es simplemente porque como está aquí el plástico, no hay un neutro. Y ustedes se preguntarán, bueno, si no hay un neutro directamente aquí, es decir, no es que este sea el neutro de la fase de la otra antena, ¿dónde está ese neutro? Pues en la misma placa. No se nota, pero la placa pues está hecha en cobre. Entonces, literalmente, estas secciones de metal funcionan como un filtro, como un plano de tierra. Así que sí, estas son antenas monopolo. De hecho, es raro que algunos de estos routers tengan antenas dipolo. Sí se puede llegar a suceder, pero generalmente son monopolos. Bien, hasta aquí le vamos a dejar, aunque debemos recordar una cosa. Para hacer un dipolo completo, nuestra antena tiene que tener una longitud de lambda medios, y el vivo debe tener lambda cuartos y el neutro lambda cuartos.
Yo para enviar o recibir necesito por lo menos un dipolo o un monopolo. Si hablamos de un dipolo, son los dos. Si hablamos de un monopolo, implica que en mi plano de tierra esta parte se omite y se coloca a un metal, o a eso, a tierra, a un neutro, que me sirva para poder transmitir. Por lo tanto, ahí tenemos las dos antenas que son omnidireccionales, tanto el dipolo como el monopolo. Ahora, debemos recordar que para calcular la longitud de onda, tenemos que la velocidad de la luz entre la frecuencia a revisar. Esto va a ser importante a la hora de que creemos o tratemos de diseñar alguna antena. Aunque diseñar antenas es un poco más complejo que hecho. Y sin más por el momento, hasta luego.